Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos aquí en Región Celestial nuevamente con una entrevista impactante con la pastora Blanca González y el pastor Elías González, que está aquí, su esposo. Y espero que esta entrevista sea de edificación para todos ustedes y para nosotros, gloria a Jesús. Y que el Señor hable en esta hora a través de la experiencia que tiene la pastora Blanca González. Amén. Y esperamos que sea de edificación. Vamos a comenzar esta entrevista con una oración, viendo delante del trono del Señor, y oramos. Padre, en nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora. Tú eres Dios y no hay nadie como tú, Señor. Solo tú eres grande, solo tú eres el que merece toda gloria, honra y honor, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has puesto, Señor, en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que contemos por sumo gozo cuando pasemos por ciertas pruebas y tribulaciones, Señor, porque produce perseverancia o paciencia, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, que tú ayudes a todos nosotros a entender, y a todos aquellos que van a ver esta entrevista, Señor, a entender, Señor, y a soportar la prueba, Señor, porque al final de toda prueba, Señor, hay la victoria y hay la recompensa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú vas a hablar en esta hora, Señor. Atamos toda trampa del diablo, todo aquello que se levante contra esta entrevista, contra esta palabra tuya, Señor, en esta hora, y te pedimos que sea tú quien te glorifique, Señor, en este lugar. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Pues estamos aquí, vamos a comenzar, ¿verdad?, con lo que todos queremos escuchar, y es a la pastora contestando nuestras preguntas, ¿verdad?, en esta hora. Y así poco a poco pues podemos escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Gloria a Jesús. La primera pregunta que te vamos a hacer, Blanca, es: queremos saber quién tú eres hoy día. ¿Quién es Blanca González? ¿Quién es Blanca González hoy en día? Wow. Vamos, déjame refrasear eso. ¿Quién es la pastora Blanca González? Bueno, la pastora Blanca González hoy en día es una mujer diferente, una mujer derecha. Gloria a Jesús. Una mujer que concientiza las cosas, toma decisiones sabias primeramente de parte de Dios. La pastora Blanca González es una mujer que ha aprendido mucho de la vida, y cuando tú aprendes, de las cosas del Señor, todo es diferente, tu vida es diferente, cambia muchas cosas en tu vida, pero totalmente diferente a una persona nueva, una criatura nueva. Amén, gloria a Jesús. Y la palabra nos dice claramente que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Verdad? Gloria a Jesús. Y dice la palabra en Jeremías 1:5, dice: antes que te formara en el vientre de tu madre, te conocí y te consagré y te di por profeta a las naciones. Gloria a Jesús. Y yo creo que eso es cierto, que el Señor nos escoge desde mucho antes, y no importa lo que suceda con nosotros en nuestra vida, Señor siempre tiene un propósito con nosotros. Amén. Otra pregunta, Blanca, que también no sé cómo fue tu vida pasada antes de conocer al Señor, ¿verdad? Pero queremos saber, ¿quién eras tú antes de venir a Cristo? Yo sinceramente digo que yo no usaba droga, ni supe nunca lo que es eso, pero viví una vida de maltrato de los hombres, viví una vida, tomaba decisiones equivocadas, bebía, sí, yo bebía. Yo era una persona que salía de jueves a domingo, yo a veces no atendía a mis hijos, llevaba una vida muy desordenada, como pensaba que yo estaba feliz, que yo estaba haciendo todo bien, pensaba tantas cosas, pero estaba equivocadamente, y yo bebía mucho, bailaba, y le digo gracias a Dios, nunca usé droga, nunca toqué la droga, pero me sentía tan perdida como si fuera una persona que usara droga, porque fui muy maltratada por mis parejas. Tuve una vida fuerte, una infancia que no te digo que no fue ni buena ni mala, pero fue mucha experiencia chocante en mi vida. Wow. Y a veces cuando nosotros vivimos vidas así, es como una nube encima de nosotros.
Y yo le puedo decir que yo me relaciono porque ese fue mi visión. Pues. Para la gloria de Dios, hoy Blanca es una pastora, y la he visto predicando, y la he visto trayendo un mensaje poderoso. Y mira, te digo, me da hasta goosebumps. Ver cómo Dios obra, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. ¿Dónde conociste a Cristo y cómo? Wow. ¿Cómo lo conocí? Mi hermana era la primera que iba a la iglesia. Y ella siempre me decía, Blanca, visítame. Y mi hermana y mi hermano fueron los primeros que conocieron a Cristo. Y me decía, Blanca, visítame. Y yo le decía, sí, mañana, así un domingo. Créame que pasaba domingos y domingos y domingos y domingos. Y un día dije yo, voy a visitar para salir de mi hermana. Para que no esté encima de mí. Porque lo mío era el bailoteo, lo mío era, como dicen, el jangueo, eso era lo mío. Y lo que pasa es que a veces uno tiene un pensar, pero ya Dios tiene un plan con uno. Amén, eso es así. Y yo dije, yo voy a ir a visitar para que me deje tranquila. Ese fue mi pensar. Ese día, pues, el día antes estaba en el bailoteo, pero el domingo fui como para la iglesia. Gloria. Y fue una experiencia única ese día porque yo fui solamente por complacer a mi hermana, porque mi hermana se saliera de encima de mí, no estuviera encima de mí, pero ya Dios tenía unos planes ese día, y me acuerdo ese primer día, primer domingo que visité la iglesia, comenzó el Señor, esa prédica me tocó porque la pastora que estaba predicando basado a lo que yo estaba haciendo el día anterior. Ella estaba hablando sobre el pecado, yo me identifiqué mucho con esa prédica, pero aún con todo eso, cuando hicieron el llamado, yo no quise pasar al frente. Y entonces ese domingo me acuerdo yo que cierro mis ojos y siento a alguien que me empuja, me hace como que ve para el frente, pasa al frente, y yo abrí mis ojos y yo le digo a mi hermana, déjame quieta, no quiero pasar. Pero cuando yo miro para hacia el lado, mi hermana está en el espíritu danzando. Yo me volví loca. Volví a cerrar los ojos y sentí algo, porque yo no conocía del Señor, algo que me empujó hacia el frente. Y no aguanté no aguanté porque fue algo tan fuerte. Fue como que ese día Dios dio, ese día estudia. Y pasé al frente y solamente oraron. Gloria a Jesús. Solamente oraron por mí, me preguntaron, yo no quise aceptar al Señor ese día porque no estaba ready, no eran mis planes. Y me acuerdo yo que solamente oraron y Dios me habló de una manera, habló mi vida, wow, que yo digo, Señor, de verdad, y eso tocó, pero aún con todo y eso, mi ego, mi de esto de querer estar jangueando, no permitió que yo aceptara al Señor en ese momento. En ese momento lo aceptara en mi corazón, ¿verdad? Y me acuerdo yo que pasó el tiempo y se quedó una palabra sembrada en mi corazón y yo sentía como que algo me estaba llamando, como que algo me estaba hablando a mi vida y yo decía, ¿qué es esto? Siento como que el anhelo de volver a ir a la iglesia nuevamente. Wow. Y aún estaba en las discos y bailando, pero había algo que estaba llamándome la atención sobre las cosas del Señor, hasta que un domingo decidí visitar sin que nadie me dijera. Y mi hermana, me acuerdo que cuando ella me vio, abrió los ojos y empezó a llorar porque dijo, wow, pero pasó como un mes y medio después de eso, porque me tardé mucho, peleé mucho con Dios, peleé mucho conmigo misma. Y me acuerdo ese día que fui. Y ese día la persona que predicó, wow, el Señor tocó mi corazón de una manera ese día que nadie tuvo que decirme. Antes de que la persona hiciera el llamado, pasé al frente. Amén, gloria a Jesús. Y ese día, sin que me preguntara, le dije, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Yo me siento vacía, yo me siento dolida. Yo empecé a desahogarme con la persona y me dijo, no me diga nada más, vamos a orar por ti. Y ahí fue cuando yo le entregué el corazón al Señor. Gloria a Jesús. Y tú sabes una cosa que yo me pongo a pensar, ¿verdad? Por eso es que nosotros como pastores no podemos parar de decirle a nuestros familiares, vamos para la iglesia, ven para la iglesia. Uh-huh. Porque así sea para quitarnos de encima, van a ir un día y esa semilla se va a sembrar ahí. Gloria a Jesús. Y me gusta como ella dice que estaba allá en el baile y todo, pero algo no te dejaba tranquila. Gloria a Jesús.
Y eso era el Espíritu Santo que decía, este es mío. Cuando Dios le pone el ojo a alguien, yo te voy a decir una cosa, tú puedes coger todo lo que quieras, pregúntale a Jonás, pero vas a hacer lo que Dios te pregunte, te manda a hacer. Amén, gloria a Jesús. Amén, amén. Gloria a Jesús, tremendo. Y hay una trascendencia, hay un cambio cuando tú conoces a Cristo. Yo me imagino, porque yo te veo hoy y yo veo una mujer de Dios, veo una mujer transformada, veo a alguien. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo tú crees lo que tú has cambiado? A dar 1% a lo que tú eras antes, a lo que tú eres, quién tú eres ahora. 101%. 101%. So, fue un giro de 360 grados, como decimos nosotros. 101%. Me acuerdo de una experiencia que aún estando en los caminos del Señor, todavía yo tenía en mi corazón de muchas heridas, mucho engaño, traiciones, y me acuerdo ese día que el Señor estudia, y me acuerdo ese día que yo caí al suelo y yo en el espíritu, yo no entendía nada, pero como mi pastor Dios le daba visión, él vio, y yo sentí cuando yo vi en el espíritu cuando una mano salió de como de una nube y se penetró en mi corazón y sacó mi corazón, y el corazón mío estaba negro, pero negro. Sí. Negro, y yo vi cuando esa misma mano me puso un nuevo corazón, y y el Señor, esa persona me dice, pues yo no conozco, estoy empezando a conocer de las cosas del Señor, y cuando tú estás ignorante, tú no entiendes. Y yo le dije a esa persona, el Señor me decía, testifícalo. Yo le decía al Señor, dormida, ¿cómo yo voy a hablar de algo que nadie me va a creer? ¿Cómo yo voy a decir que tú me pusiste un corazón nuevo porque el mío estaba tan y tan y tan y tan de esto cuando nadie me va a creer? Y me acuerdo yo que el Señor me hizo testifícalo, y cuando yo me levanto, yo, Dios mío, pero y esa voz testifica, y yo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y el pastor se me acerca, el pastor mío se me acerca y me dice, Blanca, mira cómo es Dios, hermano, mira cómo es Dios, Gloria a Jesús. Mira cómo es Dios. El pastor se me acerca y me dice, tienes que testificar lo que te pasó. Yo lo miré y yo le dije, ¿cómo usted sabe? Me dijo, Dios me permitió ver lo que Él te hizo para que yo fuera testigo de lo que tú vas a decir, lo que tú vas a testificar, porque siempre tiene que haber un testigo para confirmar de parte de Dios si eso sucedió. Y yo lo miré y yo, pastor, pero yo no me atrevo. Y me dijo, Blanca, el domingo tienes que testificar lo que Dios hizo en tu vida. Dios te puso un corazón completamente nuevo, y yo lo vi. Y así sucedió, hermano. Yo le dije, pastor, si usted está al lado mío, yo voy a testificar. Pero si usted no está al lado mío, yo no, porque no. Mucha gente cree, pero mucha gente no cree en lo que tú testificas, lo que tú hablas. Y el poder de Dios es grande, grande, grande. Wow, le digo que... En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, somos diferentes en Cristo, gloria a Jesús. Amén, amén. Somos hijos de Él y vivimos bajo el reino de Él, gloria a Jesús, de Jesús. Pero conocer a Jesucristo a veces afecta la vida positivamente para uno, pero a los demás no les gusta. A muchas personas no les gustó que tú aceptaste a Cristo. ¿A ti te sucedió algo parecido? Claro que sí. Muchas personas no me decían ahí va la aleluyita, ahí va la cristianita. Muchas personas, hubieron muchas entre amistades que se separaron, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios verdaderamente, tú amas a Dios, cuando tú decides servirle a Dios, porque con Dios no se juega. Cuando tú decides servirle a Dios de todo corazón y sientes ese amor, un amor bien diferente al que tú recibes en el mundo, diferente al que tú recibes de tus parejas, tú amas a Dios sobre todas las cosas, y cuando tú quieres caminar rectamente en el camino del Señor, suceden cosas en que la gente lo ve mal y comienzan, esta es la aleluyita, ahí viene la cristianita, la más santa, comienzan a ponerle sobrenombre a la persona, porque es así, a mí me pasó. Pero, ¿sabe algo? Eso no me detuvo a seguir caminando en el camino del Señor. Eso no me detuvo a seguir confiando, creyendo, sirviéndole al Señor hasta el sol de hoy. Eso a mí no me detuvo.
Y aquí viene la pregunta, como decían en Puerto Rico, de los 65,000 chavitos. Gloria a Jesús. ¿Qué ha sido lo peor que has tenido que enfrentar en tu vida? Wow. Lo peor, que te digo sinceramente que vi la muerte tocar mi puerta. La sentí, créeme, la sentí. Fue cuando me acuerdo en julio 14 del 2022. Julio 14, yo me acuerdo. Cerquitita ahí, hace 2 años. Así, yo me acuerdo la fecha porque teníamos planificado viajar para Florida y no pudimos viajar porque yo tenía una cita de los análisis que le hacían a uno. Y resulta que ese mismo julio 14, a las 2 de la tarde del 2022, la doctora me diagnosticó cáncer en el cuello del útero. Y fue para mí chocante, fue algo como wow, como en un momento, no le niego, en un momento me desesperé, en un momento yo dije, pero cáncer, porque la palabra cáncer, hermano, para todo el mundo es muerte. Sí. Es muerte. Y yo tuve familias que tuvieron cáncer y no pudieron vencer el cáncer y me vino todo, me vino como un flashback, me vino todo de los recuerdos y me olvidé por un momento de quién era Dios, por un momento en ese cuartito y empiezo a llorar. Me acuerdo cuando ella me dijo, Blanca, tú tienes cáncer en el cuello del útero. Hermano, a mí se me cayó el mundo. Se me cayó, sirviéndole al Señor. Se me cayó el mundo de una manera que yo dije, cáncer, Dios mío, pero mi papá murió de cáncer, mi abuelo murió de cáncer, mi tío murió de cáncer, o sea, esto es como una... Y ella me decía, ella me pregunta, yo me acuerdo cuando ella me agarró las manos y me la acarició y me dijo, y pienso de mi experiencia en 30 años, me dice la doctora, la ginecóloga, que tu cáncer es bien avanzado. Oh, wow. Yo la miré, yo le dije, pero 1 o 2, me miró y me dijo, no, tu cáncer es avanzado, Blanca. Yo me acuerdo que yo empecé a llorar y ella me dice, ¿quiere que le diga a tu esposo qué pasa? Y yo le dije, no, quiero meditar un poquito sola, digerirlo yo sola, y después decírselo a él y oigo esa voz, oigo esa voz que me dice, cáncer, te vas a morir. Oh, wow. Sí. Cáncer, te vas a morir, así me decía esa voz. Pero es que Dios es tan y tan lindo, es que a pesar de, es que yo digo que aunque sea la enfermedad que sea, si tú tienes esa confianza y tú tienes esa disponibilidad de que Dios haga el trabajo en tu vida, Dios lo hace si es la voluntad de Él, si es la voluntad. Pero también hoy escuché esa otra voz que me decía, ¿qué te pasa? ¿Acaso no soy yo el Dios que sana? Tenía como ese momento fue una experiencia bien difícil para mí porque fue algo, wow. No sé si quiere que siga contando. No, tú sigue, esto se trata de tu testimonio. Y me acuerdo que cogí como un pequeño impulso, sentí como un viento recio, como que algo, levántate. Wow. Se te olvidó quién soy yo. Santo. Y yo, pero ¿qué yo hago llorando si yo le sirvo al Dios de lo imposible? Pero aún con todo y eso no nos podemos engañar porque tenía en la mente la enfermedad, cáncer. Somos humanos. Somos humanos. Sí. En la debilidad somos humanos. Me visto y todo cuando salgo para afuera, que mi amado me ve, él nada más de verme la cara me dice, ¿qué pasó? Y yo te digo en el carro, porque no quería desboronarme en ese momento, hermano, cuando me monto en el carro con mi esposo, mi pregunta era, ¿cómo yo se lo digo a mis hijos? Wow. Era mi pregunta. Dios, ¿cómo yo le digo a mis hijos que tengo cáncer? Ya ellos tienen una mentalidad de que como su abuelo y sus tíos murieron de cáncer, pues ya ellos van a pensar, mami va a morir. Y yo le conté a mi esposo ese día lo que estaba pasando y empiezo a llorar. Y le doy primeramente gracias a Dios por el esposo que tengo,
primeramente le doy gracias a Dios por el compañero que Él ha puesto en mi vida. Perdón. No te preocupes. Porque si no hubiera de veras primeramente sido por Dios, yo he oído personas que a las mujeres le dan cáncer y el marido hace esto. Sí. El marido hace esto y se van. Créeme que se van. Y le doy gracias a Dios por el esposo que Él me ha dado, que aún viendo llorándome me consola, me Blanca, todo va a estar bien. Y de repente Gloria a Jesús. me vino una palabra que me decía y retumbaba mi corazón y mi mente y me decía, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Pero con ti eso tenía la angustia, la preocupación de cómo mis hijos iban a tomar esta enfermedad. Y créanme que llegué a mi hogar, me acuerdo yo, llegué a mi hogar y dejé a mi esposo abajo y me fui para arriba y empecé a llorar, empecé a clamarle a Dios, empecé a decirle, Dios mío, pero ¿por qué? Y me acuerdo que el Señor me llevó, aleluya, a Mateo, cuando en el Espíritu Dios me transformó, me transportó y me llevó a Mateo cuando Jesús le dijo al Padre, mira qué cosa, Señor. Cuando Jesús le dice al Padre, Padre, pasa de mí esta copa, que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre se glorifique. Como le dijo a Lázaro, a Marta, creo. Exacto. Y yo, eso como que eso retumbó mi corazón, como que eso me animó un poco más de lo que yo estaba desanimada. Esa palabra retumbó en mi corazón, hermano, y pude levantarme. Aún sin fuerza pude levantarme, pude sentarme con mis hijos, pero Dios me dio tanta sabiduría que las primeras palabras que yo le dije a mí, yo no le dije a mi hijo, tengo cáncer, no, hermano. Yo me senté con ellos y lo primero que yo le dije a ellos es, les voy a decir algo. Voy a hablar con ustedes, pero no le echen la culpa a Dios. No le echen la culpa a Dios. Dios sabe lo que Él hace y Dios tiene el control. O sea, yo declaré algo, como es la fe, que es declarar algo que aún no lo has visto, pero sabes que está al llegar. Eso es declarar en fe, ¿me entiendes? Declarar lo que es, lo que no es como si ya fuese. Mis nenes me miraban y yo le dije, como decía, le dije a los nenes eso, que no le echaran la culpa a Dios, porque Dios no tenía culpa, y que les tenía una noticia que decir, y le dije a mis hijos que tenía cáncer. Me dieron el diagnóstico etapa 4, hermano. Etapa 4. Etapa 4. Oh, wow. Mis nenes se derrumbaron. Gracias por mi esposo que estuvo ahí, que me dio ese consuelo para consolarlo. Más mi nena, porque ella es bien pega a mí, la hembra. Y yo consolándolos a ellos. Y yo, Dios mío, dame fuerza porque no me puedo debilitar. Tú sabes una cosa, lo que te sucedió a ti fue exactamente lo que le sucedió a Jesús. ¿Tú sabes por qué? Hubieron ciertos profetas que no podían, se les hacía casi imposible sepultar la prueba. Jeremías no podía más con el pueblo y se molestaba con Dios, maldiciendo hasta el día en que nació. Jonás hizo lo mismo, Job hizo lo mismo. Eran seres humanos. Jesús llega a Getsemaní, como tú dices, y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero siguió caminando hasta la cruz. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Seguiste caminando a hablar con tus hijos. Eso, ¿sabes qué es eso, Blanca? Eso es tipo de Jesús. Eso es tipo de Jesús. Que aún viendo la prueba, aún no tratando de no poderla soportar, dice la palabra que cuando él estaba de rodillas, sus gotas de sangre, sus sudor parecían gotas de sangre. Yo te veo a ti pasando algo así, cuando tú pasaste por esto. De verdad. Sí, ¿cómo lo tomaron tus hijos después que les dijiste? Imagínense, fue fuerte más para la niña. Fue fuerte. Wow. Como lo dije, lo bueno que le doy gracias a Dios que mis nenes perseveran, mis nenes están en la iglesia. Sí. Pero con todo eso son jóvenes y es su mamá la que está enferma. Hay que entender que van a preguntar, van a hacer preguntas. Sí. Y lo tomaron no tranquilamente, no voy a mentir, sino que
mucha preocupación, qué Dios va a hacer, cómo Dios lo va a hacer. O sea, ellos tomaron, porque estamos hablando de un cáncer avanzado, según me acuerdo cuando fui para la primera visita, estas fueron las palabras de la doctora Elizabeth, me enviaron, Dios tenía todo, es que yo digo que de las peores situaciones Dios saca lo mejor, porque yo digo que fue Dios que me envió a uno de los mejores hospitales que tiene el cáncer, que se llama no sé si lo sabe leer, yo no sé leer. Cancer Center, ese es uno de los Cancer Center es uno de los mejores hospitales, uno de los mejores, y fui enviada ahí. Y cuando la doctora me chequeó, que ahí era que me iban a dar completamente el diagnóstico, le dice estas palabras a mi esposo, me acuerdo: tu esposa tiene cáncer, etapa 4, no hay operación, no se le puede operar, porque si se opera se puede abrir y regar, quimo y radiaciones, y que sea, no dijo lo que Dios quiera, sino pues a su suerte. So, por 6 meses le vamos a estar dando quimo y radiaciones hasta que se terminen, y como quien dice, vete a tu casa a morir. Wow. Y yo me acuerdo que mi esposo le dio tanto coraje y le dio, ¿sabe algo? El diablo es el que se va a morir, le dijo a ella. Así le dijo él, mi esposo. Gloria a Jesús. En inglés dijo, el diablo es el que se va a morir, porque el Señor a mí me dio una guerrera. Y si el Señor a mí me dijo que el largo camino nos queda por andar, esto es solamente, como decimos, una pajita que le cayó a la leche, y hay que saberla cómo batir. Y ella lo miró, ok, pero miren qué lindo que cuando la enfermera me atiende, me dice, tu esposa tiene un brillo. Gloria a Jesús. Tu esposa tiene un brillo y se ve diferente a todas las pacientes. Mi esposo le dice, porque somos pastores. Gloria a Jesús. Mire cómo es el Señor, que el Señor a veces nos lleva a lugares, hermano, aún con el dolor, aún cogiendo quimo, cogiendo radiaciones. A veces Dios nos lleva a lugares que uno dice, Señor, pero yo no es para estar aquí, pero era que había necesidad que mi esposo y yo estuviéramos allí, unos pastores, para la gloria de Dios, porque en ese lugar había palabra que dar. Había la misma enfermera que me atendió, es apartada. Gloria a Jesús. ¿O me equivoco? Es apartada. Ella le dice a mi esposo, mi mamá es pastora, creo que en Florida, si no me equivoco. Le dice a mi esposo, y fue como una conexión, y yo dije, Dios está en el asunto. Dios estaba en todo, donde quiera que Dios nos ponía en gracia, me atendieron, fue fuerte lo que pasé. Me dieron 29 radiación y 26 quimioterapia. Wow. Fueron fuertes, hermano. Yo entraba y era de lunes a viernes. Las quimos eran 5 horas y las radiaciones eran como unas 45 minutos. Oh, wow. Y eso era de lunes a viernes, y la clínica me quedaba a 1 hora de mi casa, porque era una de las mejores que ellos querían que yo me atendiera. Una de las mejores. Y yo entraba, hermano, caminando, y yo salía en silla de ruedas. Gloria a Jesús. Era una guerra constante, es una guerra lo que tú estabas peleando. Llegó un momento en que yo no me quería levantar, y sentí mucho cariño de parte de mi familia, de mis hijos. Le agradezco, de muchos pastores. Llamada, ese cariño. Dios puso las personas apropiadas alrededor de nosotros para sentir ese cariño, y pues, pero fue una batalla bien fuerte, porque tenía que levantarme todos los días a las 6 de la mañana para poder estar en ese lugar, coger mis quimos, y hermano, entrar un líquido por tu cuerpo es algo que eso no es como ponerte un suero. Eso no es un suero, es un líquido que te ponen, y eso duele, eso te debilita, eso. A veces mi esposo me encontraba de una posición y cuando terminaba estaba de otra. O sea, eso debilita, yo diría, como un 95% de tu fuerza. Oh, wow. El 10, yo siempre digo... Eso hay que vivirlo para sentirlo. Yo siempre digo que, pastor, que el 10% que yo tenía de la fuerza era por Dios. Amén.
era mi Cristo. Yo no comía, yo rebajé en una semana 35 libras. En 3 días, 35 libras. Dice la palabra que cuando se acaba nuestra fuerza comienza la latir, ¿verdad? Comienza la Y el hermano dijo por lo que estaban hablando, lo que tu esposo dijo, cuando le dijo el diablo. Sí, el diablo es que se va a morir. Sí, entonces, pero después tú dijiste algo que yo digo que Dios dice algo y Él no va a fallar en lo que Él dice. Amén. Como Él le dijo a ellos, ¿verdad? Que si Dios te prometió algo, Dios te dijo, porque ustedes tenían un camino que caminar. Largo camino. ¿Verdad? Un largo camino. Esa fue la palabra, que tenían un largo camino que caminar. Y la palabra dice que Dios no es hombre para que mienta, o hijo de hombre que se arrepienta. Y otra cosa más que dice la palabra, Jeremías dice que Dios tiene planes para nosotros. Planes para prosperarnos, planes no para hacernos daño, planes para darnos el fin que nosotros mismos esperamos. ¿Y cuál es el fin que esperamos? Seguir predicando, seguir hablando. Ustedes como pastores, porque yo soy pastor, yo sé cuál es el fin que nosotros queremos. Amén. Que es seguir llevando la palabra, es seguir hablando. Amén. Y si Dios te prometió eso, y ese es el fin que tú esperas, el Señor tenía el control en todo momento en sus manos. Propósito había en aquel lugar, como tú dices. Gloria a Jesús. Sí, fue una experiencia, fue dolorosa porque pasar por esa enfermedad y coger quimioterapia y radiaciones no es fácil. Pero allí habían personas hermanos, que llevan 5 años. Wow. Cogiendo radiaciones, cogiendo quimo, y aún el cáncer lo tienen todavía. Oh, wow. Estoy hablando de personas mayores, mayores. Niños no, porque el área que yo estaba era de adultos. Los niños no están mezclados con los adultos, ellos los tienen separados. Pero eran personas casi todas mayores y yo me acuerdo cuando una de las compañeras tocó la campana que venció el cáncer. Eso a mí y entonces me preguntaban y yo le dije, ¿de dónde tú sacas las pocas fuerzas que tú tienes? Y yo decía, yo no tengo fuerza. Porque mi esposa es testigo y primero Dios, yo no tengo fuerza porque yo caminaba, porque Cristo era el que me cogía de las 2 manos y me caminaba, porque vuelvo y digo, eso es fuerte, tener un cáncer y coger quimo y coger 29 radiaciones y 26 quimo es fuerte. Y yo le decía a ella, no soy yo, es God. Oh, God me tiene in the hand. Me dice, güey, mi inglés, porque yo no sé mucho inglés, pero me defendía y me decía... ¿Predicaste en inglés? Exacto, y me decían, tú tienes algo, un brillo, tú eres diferente a las otras pacientes, tú tienes como, a pesar de que te ves así down, tú tienes como, y tú ves alta y tú ves baja, porque llegó un momento cuando yo pensé que había terminado todo, hermano, me salió un coágulo, un bloqueo en el brazo. Oh, wow. Se me bloqueó el brazo y no podían darme más quimioterapia por ahí. Todavía me faltaban quimioterapia. Y yo decía, wow, que la única opción era el POR, que lo tengo como por aquí, no sé, por aquí. Sí. ¿El POR qué se dice? Sí, como le ponía a mi suegro, tenía uno aquí para el diálisis. Exacto, llegaron a la conclusión de ponerme el de esto para darme las quimo por ahí, porque ya mis brazos se bloquearon de tanta quimo, y aquí fue peor. Sí. Aquí fue peor, hermano, porque en verdad era más doloroso sentir esa aguja, ese líquido corriendo. Eso, mi esposo lloraba conmigo, eso era una experiencia, le digo que eso era, pero me atendieron como si fuera, la hija de un rey. La hija de un rey, Dios tocó cada corazón en aquel lugar para que nos atendieran. Y no es tan simple eso, sino que me quedé sin trabajo. Wow. Me quedé sin trabajo. ¿Quién va a suplir? Mi esposo suple, pero somos un 50-50. Sí. Nos ayudamos, no es 100%. Él y yo no es un 50-50. Y eso me preocupaba y me acuerdo que el ángel, yo decía el ángel porque yo tenía un angelito que me decía, todo va a estar bien. Siempre, pastor. Me decía, todo va a estar bien. Gloria a Jesús. Y ahora la casa, los biles, todo va a estar bien, me decía. No te preocupes, todo va a estar bien, hermano, Dios habla. Uh-huh. Dios, a mí, yo no estoy loca. Claro Dios habla. Y Dios me decía, tranquila,
todo va a estar bien, me decía. Y créanme que a pesar de el sufrimiento y el dolor, habían alegrías y había paz en medio de la tormenta, porque Dios tocó corazones en ese lugar y a nosotros nos bendicieron con todo, con el transporte, con la gasolina, con los alimentos, con todo. Wow. Con todo. Gloria a Jesús. Con todo. Y eso me ayudó a seguir creyendo más en el poder de Dios. Eso me ayudó a creer más en cuando Él me llevó a Mateo, cuando Jesús le dio esas palabras al Padre. Eso me ayudó a que en verdad le servimos al Dios de lo imposible. Lo que es sí. imposible para la ciencia es posible para Dios, porque la ciencia te desahucia. La ciencia me dio terapia, me dio quimo, y me mandó a mi casa a morir. Gloria a Jesús. Y mira cómo es eso. Dios siempre está ahí. Y como tú dices, te trataron como la hija de un rey, porque eres la hija de un rey, ¿verdad? Y nosotros a veces, y todo lo que nosotros, el Señor ve todo el caminar de ustedes, ve el caminar cuando tú decides seguirlo, cuando tú decides tomar un liderazgo, porque no es fácil. No es fácil. ¿Cómo Dios no se va a encargar de ti si tú decidiste escuchar su voz y escuchar su llamado? Amén. ¿Me entiendes? Me recuerda cuando Jonás cayó en el pez, estuvo ahí después que el pez lo escupió, pasó todo lo que pasó y Dios se encargó, lo cuidó y le puso su calabacera. Es verdad que él después se molestó, pero Dios se encargó de cuidarlo, ¿verdad? Gloria a Jesús. Amén. Pero para la gloria de Dios, vamos para la próxima pregunta, ¿verdad? Porque la próxima pregunta tiene que ver mucho con esta pregunta de tu peor día. Tu mejor día que has tenido en tu vida. Cuando el Señor, fuimos a una campaña, yo todavía tenía el cáncer, y cuando esa persona, Dios la usó, oró por mí y me dijo: así te dice Jehová, tú estás sana. Yo estaba cogiendo todavía, me dijo: tú estás sana. Y lo creí. Yo me lo creí y me acuerdo que me tocaba ir. Gloria a Jesús. Cuando yo fui, la mejor noticia que ella me dio 2 noticias. Dios me tenía una sorpresa, nos tenía una sorpresa ese día. Gloria a Dios. Y no lo sabíamos. Es que Dios es tan lindo porque amén. Yo agarré esa palabra y le creí. Le creí cuando ese siervo me dijo: así te dice el Señor, yo te sané. Tú estás sana. Aún yo cogiendo terapia, quimio y radiaciones, ese evangelista me lo dijo y yo creí esa palabra. Yo la creí y me acuerdo que cuando mi esposo fuimos a empezar supuestamente las últimas quimos y radiaciones, entra la doctora y le dice a mi esposo: le tengo buena noticia. Gloria a Jesús. Hoy es la última quimo y radiaciones. Te vamos a hacer unos estudios porque ellos chequean para ver si el cáncer se ha disipado y todo, y te vamos a decir si el cáncer desapareció. Pero ya yo lo creía. Ya yo decía: el cáncer se desapareció, porque a mí Dios me lo dijo en el weekend. A mí ya Dios me lo confirmó, que el cáncer. Y ella me dice: pero necesito hacerte unas pruebas. Cuando ella me hizo las pruebas, primero tengo testigo a Dios, después a mi esposo. Mi esposo está de testigo, ella se sorprendió. Gloria a Dios. Ella se sorprendió porque a mí me dio cáncer en el 2023. En el 2023. Y tan solo en el 2022, disculpa. Y en el 2023, que tengo la prueba, se la traje al pastor. Y vamos a ponerla por ahí, aquí en el medio, para que la vean. Cuando ella me entrega ese papel y me dice, porque los doctores, muchos creen y muchos no creen en el Señor. Y ella me dice: tengo una buena noticia, pero ya yo la sabía. Me dice: tu esposa no tiene cáncer, está libre, pero no tiene ni un rasgo. Dios me sanó en un año. En un año. Y allí hay gente que llevan 5, 7 años y me decían: ¿cómo es posible? Y mi esposo, porque le servimos a Dios. Él es nuestro todo. Él es mi doctor. Él es el doctor, Él es el médico, Él es el todo. Y ellos
y ella de ellos es un poquito incrédulo, vamos a verlo así. Y la alegría más grande fue cuando, porque a veces somos como Tomás. Sí. Yo lo digo, ver para creer. Creemos, pero cuando hay una prueba convincente de algo, ya tú. Y cuando ella me dio esa noticia que no tenía nada de cáncer, en menos de un año Dios me estaba ya sanando, ya Dios estaba trabajando conmigo. Ya cuando ella me hizo la prueba me dijo, estás free de cáncer. Eso, yo lloré, pero no fue de tristeza, yo lloré de alegría y decían, ¿cómo es posible que yo tengo pacientes que lleven 5, ¿verdad? 3 años y todavía están peleando con el cáncer y tú viniste antier, vamos a ponerle, y tú estás libre? Nosotros eran quimio, radiación y vete para tu casa a morir. Pero ¿sabes algo? Tengo que decirlo. Porque es que los doctores pueden decir una cosa, hermano, pero Dios dice otra. Y yo no digo Dios tiene la última palabra, Dios siempre tiene la palabra. Lo que pasa es que los doctores piensan que la tienen y a Dios le plació en sanarme 1 año. Y eso fue la gran victoria que tuvimos mi esposo y yo, la gran alegría, la gran noticia. Eso fue cuando se lo dije a mis nenes, oh my God. Gloria a Jesús. Una pregunta, ¿cómo te sentiste, verdad? Porque yo escuché cuando tú estabas hablando que dijiste que escuchaste que alguien tocó la campana y tú tenías cáncer. Ese día, yo digo que eso es como cuando uno está en una graduación y no se gradúa, y todo el mundo se gradúa y uno no. Y yo digo que en ese momento tú pudiste haber sentido, ¿cómo te sentiste cuando te tocó a ti? ¿Tocar la campana? Sí. 2 cosas. Me sentí agradecida con Dios. Porque, ¿sabes algo? Yo volví a nacer. Amén. Yo volví Santo, a nacer. Jesús, Dios es de verdad, bueno. hermano, yo volví a nacer ese día. Y me sentí un poquito triste. En el sentido, en el sentido de que todavía hay personas que todavía están peleando por el cáncer. Sí, hay que seguir orando. Y a veces Dios tiene un propósito y tú tenías un propósito, ¿verdad? Y Dios te llevó allí, como tú dijiste, con un propósito. Para mostrarle a aquellas personas que están allí que... Más hablaba mi esposo porque él sabe más inglés que yo. Sí. Él mucho más, domina más el inglés. Yo hablo Spanglish. Y entonces, para enseñarle a esas personas que hay un Dios que sana, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que ni la ciencia, lo que la ciencia no puede hacer, lo puede hacer el Señor. Y eso fue, y donde quiera que yo me paro, recalco esto siempre, le digo, hermano, hay que orar por esa gente que tienen cáncer, Amén. que están en esos centros de cáncer, que lo que se vivió allí no es lo mismo tú escuchar lo que tú vivir la enfermedad. Amén, es cierto. Es lo mismo. Es cierto. No es lo mismo. Amén, gloria a Jesús. Estamos casi terminando, ¿verdad? Quería añadir algo rápido. Le traje aquí, que le traje al pastor. Estos son unos mensajitos, no se van a ver, pero quise para que vea que esto no es un cuento, esto es algo que lo vivimos, para que son mensajes de la Biblia que me mandaron esas mismas personas del sitio del Center, Gloria a Jesús. apoyándome, personas de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo. Donde son mensajes. Vamos a ponerlo por aquí para que la gente lo vea también. En inglés, mira lo que dice en inglés, yo no sé leer en inglés. Big strong, we are with you. Son Sé mensajes. fuerte, estamos contigo. Son mensajes que esto llegó a mi casa en un bulto, un correo, y cuando yo abrí ese bulto, estos son poquitos, me mandaron, y eso a mí eso a mí me llenó mucho, porque a pesar de que ellos están teniendo cáncer, ellos le dan ese ánimo a uno también. Gloria a Jesús. Y tanto las enfermeras como los pacientes, esto es en general. Amén. Esto es en general. Gloria a Jesús. Y eso es cierto. Y eso es, yo digo, tomé por ejemplo a Pablo, que tenía un aguijón y aún así desde la cárcel seguía escribiendo. Y con todo y su aguijón seguía hacia adelante. Gloria a Jesús. Y eso fue lo que tú hiciste, lo que ustedes hicieron. Y eso es lo que esa gente están haciendo. Gloria a Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere que todos nosotros hagamos. Amén. Que en medio de todo lo de nosotros, Yeah. tengamos ánimo para hablar. No, y yo recalco mucho que hay que orar mucho por esas
esas personas necesitan mucho escuchar de Dios, porque Amén. muchos se aferran a la ciencia. No estoy en contra de la ciencia, pero la ciencia no lo es todo, y a veces hay personas que llevan peleando 5 o 10. Yo conocí señoras mayores, llevan 5 años y se le han caído el pelo. Otra cosa, otro milagro que Dios hizo en mí fue que ellos te dicen se te va a caer el pelo completamente a causa de las quimos y las radiaciones, y yo le doy la gloria a Dios, le doy las gracias a Dios, Wow. porque el cabello a mí no se me cayó un poquito, pero no una cosa que digamos wow, porque dicen que la belleza de la mujer es el cabello. So, le doy gracias a Dios en parte por eso, pero me pongo triste porque conocí personas que usaban gorritos, se le cayeron el cabello completamente, que están luchando, y hay que orar mucho por esas personas y presentarle como hicimos ese año. Estuvimos un año enterito, un Gloria año, a Jesús. hermano, como estuvimos ese año presentándole el plan de Dios, hablándole de que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que los ama. Lo que Él quiere es que tú le abras ese corazón y le entregues tu vida, y Él hará. So, si la ciencia desahucia a la persona, eso a Dios, eso para Dios no es nada, porque Dios es el Dios del imposible. Él hace Amén. lo que Él hace de lo imposible posible. Mírenme a mí. Creador de los cielos, de la tierra. ¿Qué duda podemos tener del creador de todo? ¿Verdad? Gloria a Jesús. Pero Amén. como somos humanos, Amén. siempre nos pasa. Pero Amén. Dios entiende, gloria a Jesús. Dios Amén. entiende que nosotros somos humanos y que siempre nos va a pasar cosas así. Él le dijo a los discípulos, antes de ir a la cruz, ustedes me van a abandonar, ustedes se van a dispersar, ustedes van a coger para aquí, para allá, pero los veo en Galilea cuando resucite. Amén. Gloria a Jesús. Él sabía, Yeah. Él sabe que nosotros somos, gloria a Jesús. Yeah. Él sabe que vamos a hacer así. Pero gracias a Dios por todos aquellos que decidimos, me incluyo yo, porque yo quiero ser igual, obediente. Ser obediente a Dios y en medio de toda la prueba y seguir predicando y hablando. Ahora, esto es bien tocante, ¿verdad? Gloria a Jesús, porque eso es algo que pone a uno en la familia, a todo el mundo en awareness, en alerta, atento en qué puede pasar, ¿verdad? Porque Dios es el Dios que hace su voluntad de una manera o de otra, ¿verdad? Así es. Y eso uno se preocupa por eso. Ahora, pero gracias al Señor que tú tienes una meta, tienes un plan y fuiste escogida a tú y tu esposo para hacer algo, para llevar la palabra de Dios, para levantar una obra. ¿Qué estás haciendo ahora? Tú estás haciendo, y Elías puede hablar también, gloria a Jesús, de qué están haciendo ahora ustedes. Estamos trabajando para el Señor en la obra, estamos predicando su palabra, hablándole a las almas y presentándole el plan, y también dónde estamos ubicados. ¿Lo puedo decir aquí? Sí, claro que sí. No hablamos a las personas si no están perseverando, ¿verdad? Si todavía no han conocido de Cristo. Siempre nos encontramos en la calle personas y le ofrecemos, mira, nosotros estamos ubicados en el 101 de Howard Street, ¿lo dije bien? Howell Street, mi esposo es que sabe inglés, no yo. Y en Filadelfia, aquí en el 191, ¿cuál? 19149, allí estamos martes y domingo. Ha sido un trabajo duro, lloroso, como decimos nosotros. Bueno, pastor, usted sabe porque es pastor, y fuerte, pero mira, hasta aquí nos tiene el Señor. ¿Cómo es que se llama su iglesia, el nombre de la iglesia? Oh, disculpa, Iglesia de Dios Pentecostal, Cristo es el camino. Iglesia de Dios Pentecostal, Cristo es el camino. Si no tienen dónde congregarse, ya saben dónde queda la iglesia, ¿ok? Háblame de tu experiencia como ministerio. ¿Cómo llegan ustedes a ministerio? ¿Cómo tú llegas a ministerio? ¿A quién se le ocurrió yo quiero ser pastor? Porque nadie quiere ser pastor. Por lo menos el pastor puede hablar de la experiencia de él, del llamado de él, pero yo digo de la mía, que en ningún momento, en ningún pensamiento pedí ser ni la pastora ni esposa del pastor. Créeme, no estaba en mis pensamientos. Yo solamente, voy a ir más allá. Yo no quería ni pareja. No quería porque, como le había comentado al principio, yo fui muy herida, traicionada, me golpearon, o sea, tuve mucha que me quise quedar
sola, pero los planes de Dios son otros. Y me acuerdo una vez, que un pastor hondureño, que el Señor lo bendiga, un siervo de Dios bien, es de Honduras, vino de visita a Filadelfia, a la iglesia que yo perseveraba y me llamó para orar por mí, que el Señor tenía una palabra, él tiene una palabra de parte del Señor. Y me acuerdo estas palabras que me dice el siervo, me dice, así te dice el Señor, te tengo, así mismito, te tengo una columna fuerte a tu lado. Wow. Tengo una persona, sé que no, así me dijo el Señor, sé que no me has pedido compañero. Me dijo, sé que no me has pedido compañero, pero a mí me place darte uno. Pero va a ser columna fuerte en tu hogar. Me dijo, y va a venir con ministerio, así me dijo, él va a venir con su ministerio y los dos van a ser uno. Me dijo estas palabras y yo me acuerdo, ya yo estaba bautizada, ya yo estaba metida con Dios. Y yo me acuerdo de estas palabras, yo miro y yo digo entre mí, en mi interior, digo, pero es que yo no estoy pidiendo esposo y no estoy pidiendo nada porque yo limpiaba los baños de la iglesia. Okay. A mí me encantaba limpiar la iglesia, me encantaba ayudar al pastor, esa era mi pasión. Pero a Dios le plació, ¿verdad?, que fuese así, y me acuerdo que este pastor me dice, y para que sepas que soy yo, Jehová, el que te estoy hablando, estás diciéndote a ti misma que tú no me estás pidiendo compañero ninguno, pero a mí yo me quedé, ahí yo supe, Dios mío, yo hice así, yo dije, ok, Señor, ok, que sea hecha tu voluntad. Fue lo que dije. A los 6 meses conocí a mi esposo, que es ahora, a los 6 meses. Gloria a Jesús. Ya él tenía, hace tiempo que él contará a él, porque él es el que tuvo su experiencia, ya él tenía llamado de pastor hace años atrás. Pero yo digo que Dios estaba esperando que él tuviera su media naranjita primero, que él estuviera todavía, tuviera su mano derecha, digo yo, pienso yo, no sé, ¿verdad? Para entonces el siervo era aceptar el llamado. ¿Por qué tú escoges trabajar para Cristo? Tantas cosas que se pueden hacer. ¿Por qué trabajar para Cristo? Simplemente a Dios le plació, como cuando vino mi esposo, que en el ministerio de pastor, como dije, y nos ungieron a los dos como pastores, y amé esa obra. Okay. Amé porque desde el principio que yo le servía al Señor, a mí me gustaba, ¿cómo le digo? A mí me gusta hablarle a las almas del Señor, y me gusta hablarle, mira, si tú conocieras a Dios, si tú conocieras verdaderamente quién es Dios, tu vida cambiaría, como así cambió la mía. Y cuando mi esposo nos ungieron como pastores, amé esa responsabilidad, porque ya yo amaba a Cristo, no porque me sanó del cáncer, yo amé a Cristo porque cuando Él vino a mi vida, Él sacó lo que había en mí, lo que me estaba matando, lo que me estaba hiriendo, lo que estaba lastimándome en mi corazón. Él, en un segundo, Él pudo sacar todo eso y quitarme, como decimos, Él llevó nuestras cargas a la cruz, nuestras enfermedades a la cruz. Yo sentí eso, que en ese momento Dios despojó todo lo que estaba dañado dentro de mí y me hizo una criatura nueva, diferente. Comencé a amar la obra de Dios. La amé mucho más, no por el ministerio, no. La amé porque el Señor, de alguna u otra manera, se manifiesta en tu vida, aunque sea en lo más mínimo. Tú dirías que hay beneficio en servir a Dios, que es beneficioso servir a Dios, que no solamente, dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Todo lo demás es añadido. ¿Qué opinas tú del Evangelio hoy día y de la manera en que se lleva a la calle y a la gente? Sincera, tu opinión sincera sobre el Evangelio hoy día y cómo se está llevando a la calle. Primeramente, el Evangelio es poder de Dios. Amén. Y yo siempre lo hablo con mi esposo, que voy a hablar con sinceridad. Amén. No voy a tirarle a pastores, no le voy a tirar a nadie, simplemente es un pueblo. Es un pueblo. Y hoy en día el Evangelio no se está llevando como se debe de llevar. De acuerdo. No se está llevando porque una vez le dije a mi esposo,
el Señor nos dejó un encargo cuando, antes de partir, Él dejó una comisión, una misión Amén. a los discípulos, pero no fueron a los discípulos, fueron a nosotros también en este tiempo. El Señor nos envió a llevar las nuevas buenas de salvación, a predicar el Evangelio, a predicar un Cristo vivo y de poder. El Señor nos envió a predicar sobre el pecado, sobre lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, sobre lo que es abominación para Dios y lo que no es abominación para Dios. Hoy en día el Evangelio tristemente lo han torcido. Hoy en día, vamos a hablar así, lo bueno le dicen bueno y lo malo lo bueno malo y lo malo bueno. Han torcido tanta la palabra de Dios que el Evangelio no se está llevando como se debe de llevar. Muchos pastores, mucho respeto, que sí han llevado la palabra de Dios y se han buscado enemigos. Pero es como yo le digo a mi esposo, yo siempre digo, te voy a decir algo, mejor prefiero la aprobación de Dios que la aprobación del hombre. Sí, me gusta tu respuesta, ¿verdad? Porque hoy en día, como tú dices, a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno malo, y eso está escrito, que iba a suceder así. Dice la palabra que en los últimos días vendrán hombres amadores de sí mismos, gloria a Jesús, y que van a torcer este evangelio, gloria a Jesús, y nosotros tenemos que estar preparados en traer esa leche, como dice la palabra, no adulterada, gloria a Jesús. Yo iba a decir algo también, que lo que pasa es que cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, cuando tú conoces el evangelio, ¿cómo te digo? Tú quieres que todo el mundo se salve. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Exactamente, y lo que uno quiere también, que todo el mundo se salve. Claro que sí. Pero, ¿cómo le digo? A veces, el tú decir una verdad, muchas personas no lo ven de buena, no lo ven. Al tú decir una verdad, como yo siempre he dicho que yo prefiero decirte, siempre le digo esto a mis ovejitas, yo prefiero decirte una verdad que te va a doler, pero que te va a salvar. Amén. Que te va a hacer entender y vas a caer en conciencia, estoy haciendo esto mal, me tengo que enderezar, a esto Dios no le agrada. A una mentira de decirte que estás bien, estás por el camino correcto, lo estás haciendo bien, cuando yo sé que tú estás caminando mal. Una mentira que te va a engañar, pero te va a condenar. Gloria a Jesús. Te va a condenar, y tal vez, y quizá, y quién sabe, me condene yo también, porque vas a dar cuenta. Por mentirte. Entonces, nosotros los pastores, en esto del evangelio tenemos que tener mucho cuidado con eso, de decir algo que está bien cuando no está bien, o decir algo que está mal cuando no está mal. ¿Me está entendiendo? Tenemos que tener primeramente la dirección del Espíritu Santo. En eso, ¿qué tú crees que podemos mejorar más? Como pastores, como ser humano y como pastores. Sí. Primeramente, como pastores deberíamos yo siempre digo, de tener el espíritu de mansedumbre. Amén. El espíritu de mansedumbre, porque te enseña, como dijo el pastor, a decir la verdad como es, tal y como es, pero te la dice con amor, para que tú te corrijas. Y hay muchas cosas que los pastores debemos de cambiar. Debemos de cambiar, y yo lo voy a decir así, yo como le digo a mi esposo, yo a quien yo le tengo que agradar es a Dios. Amén. No es al hombre, y quien me va a dar la salvación a mí es Cristo, no es el hombre, y tenemos que caminar rectamente con Dios y seguir predicando esta palabra. Esa palabra no la podemos cambiar. Amén, eso es así. Si tú pudieras llevar un consejo, un mensaje positivo a la gente que está viendo este programa, ¿qué les dirías? Yo les diría, primeramente, si no le sirves a Cristo, si estás pasando por situaciones en tu vida que ni las pastillas, vamos a ponerlo así, que ni los medicamentos, es el momento que vengas a Cristo. No te voy a dar te voy a decir que Dios te va a solucionar todo, porque Dios es un Dios que lo hace todo en orden. Dios es la voluntad del Padre, no la de nosotros. Primeramente, si no le sirves a Dios, este es el tiempo. Estamos en Cristo está a las puertas, y Cristo está llamando a arrepentimiento sincero, y yo digo que hasta Cristo está hablándole a la humanidad a través de la naturaleza.
está hablando la humanidad a través de la naturaleza, todo lo que está ocurriendo. Esto no es nada para lo que queda. Busca del Señor, entrégale tu corazón a Dios, deja que el Señor haga lo que Él tenga que hacer. Lee de su palabra, escudriña su palabra, entrégate al Señor, porque no hay otro camino. No hay otro camino. En verdad que no hay otro camino. ¿Qué le dirías a aquellas personas que están pasando enfermedades como tú la pasaste? ¿Qué consejo le darías? Yo le diría que se agarren del manto de Dios, que como repito, si no le sirven al Señor y no conocen al Cristo que yo conozco, es tiempo que lo busquen, porque Él lo puede todo. Y Él es el sanador. Él es el sanador. Cuando hay un corazón dispuesto a servirle a Dios y trabajar en la obra del Señor, Él sana. Aún yo diría que el poder de Dios no ha caducado, los milagros de Dios, en lo más correcto, no han caducado ni caducarán nunca, porque el poder de Dios es eterno. Y Dios sigue haciendo milagros. Está en ti si quieres creer, está en ti si quieres aceptarlo como tu único exclusivo Salvador, está en ti en decir: voy a dar el paso para que Dios haga conmigo como Él quiera. Si está en su voluntad sanarme, gloria a Dios, solo es la voluntad del Padre, no podemos ir por encima, pero todavía Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Amén, gloria a Jesús. Todavía. Eso es así. Bueno, Blanca, gracias por estar aquí. Gracias a usted, gracias. Y esperamos, ¿verdad?, que se repita esto otra vez. Amén, amén. Gloria a Jesús. Por ahí hemos concluido con nuestra entrevista en el día de hoy. Gloria a Jesús. Y le damos gracias a Dios por Blanca y por su testimonio. Y esperamos que haya sido de edificación para todos. Gloria a Jesús. Mantente ahí, mantente firme, no decaigas tu fe. Sigue creyendo. Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Y dice la palabra que Él no tiene sombra de variación. Dios les bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Vamos a orar para ser despedidos en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús. Cerramos nuestros ojos. Gloria a Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias por este testimonio, Señor. Padre, glorifícate en esta hora, Señor, que llegue a muchas vidas, Señor, y que aliente el ánimo de aquellos que están sufriendo, de aquellos que tienen una esperanza en ti, Señor. Dice tu palabra que los que esperan en ti renovarán su fuerza, Señor. Padre, que sea así exactamente como tú lo dices, que todos aquellos que se encuentren en hospitales, que se encuentren enfermos, que se encuentren, Señor, a punto de rendirse, Padre, sé tú, Señor, trayendo su fuerza. Sé tú, Señor, trayendo tu fuerza hacia ellos, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias. Te pedimos, Señor, que cuides a Blanca y a su familia, que continúes bendiciéndole, Señor, y que traiga el crecimiento que ellos esperan, Señor, en su obra de parte de ti. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Si les gustó este video, este testimonio, por favor suscríbase al canal de YouTube de Región Celestial. Denle like al botón, gloria a Jesús, y compártanlo para que otros los vean también y sean edificados. Dios les bendiga, Dios los guarde. Nos vemos en la próxima. Shalom. Dios les bendiga.